Hola amigos, bienvenidos a Una Fe Audaz, la clave de los milagros. Quiero iniciar con el versículo lema de esta serie. Se trata de Mateo 9:29, uno de mis versículos preferidos en toda la Biblia. Jesús dijo esto: se hará con ustedes conforme a su fe. Amigos, esa es una de las declaraciones más asombrosas en toda la Escritura. Se hará con ustedes conforme a su fe. Jesús está diciendo, ustedes deciden cuánto Dios bendecirá su vida. Ustedes deciden cuánto Dios va a usarlos en su plan para el mundo. ¿Cómo? Se hará con ustedes conforme a su fe. Ahora, Dios dice, si tienes mucha fe, se hará mucho en tu vida. Si tienes poca fe, se hará poco en tu vida. Y si no tienes fe, no se hará nada en tu vida. Se hará con ustedes conforme a su fe. La fe es la clave para llevar a cabo la voluntad, el plan y el propósito de Dios para tu vida. Ahora, mientras nos preparamos para este increíble tiempo que pasaremos en familia, estoy muy emocionado por las oportunidades que tenemos frente a nosotros para cambiar nuestras vidas y para cambiar el mundo para la gloria de Dios. Las posibilidades son increíblemente asombrosas, pero estas requieren una fe audaz. Saben, cada vez que pienso en de dónde venimos, solamente 7 personas en la sala de una casa, el primer grupo pequeño de Saddleback, me hace ser humilde y me asombra. No teníamos dinero, ni terreno, ni edificio, ni miembros, pero teníamos fe. Una fe dispuesta a arriesgarlo todo para la gloria de Dios. Recuerdo que una vez escribí en mi diario, estoy dispuesto a arriesgarlo todo para poder alcanzar a todo el mundo. Y ahora, 35 años más tarde, cuando veo las miles de personas que han sido cambiadas, es algo abrumador. Siento una gratitud abrumadora hacia Dios y hacia todos ustedes, que han orado y servido y han dado fielmente y con tanto sacrificio, y los resultados hablan por sí mismos. Hemos bautizado a más de 41,000 personas en la iglesia Saddleback. Tenemos muchos campus en todo el sur de California y ahora también alrededor del mundo. Tenemos más de 7,000 grupos pequeños. Más de 20,000 de ustedes han hecho viajes de paz para servir a Dios en cada nación del mundo. Tenemos muchas cosas que celebrar. Y esto es solamente el inicio. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta campaña recordando el pasado como parte de avanzar hacia el futuro? Es porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho a través de gente ordinaria, eso edifica nuestra fe para el futuro. Edifica nuestra confianza de que Él puede volver a hacerlo ahora a través de nosotros. Y cuando recordamos la fidelidad de Dios, estamos dispuestos a tomar nuevos riesgos en fe. Verás, el recordar nos prepara para arriesgar. El recordar nos prepara para la fe. Durante 35 años, Saddleback ha estado surfeando sobre las olas. Cuando vemos el océano, sabemos que nosotros no creamos las olas, Dios lo hace. Simplemente reconocemos las olas creadas por Dios, las seguimos y las surfeamos lo mejor que podamos, intentando estar balanceados y no caer de la tabla de surf. Y ahora, cuando veo el horizonte, puedo ver que estamos a punto de subirnos a la ola más grande en la historia de Saddleback. Y será increíble. Pero para que podamos cumplir nuestro destino, tendremos que dar enormes pasos de fe y valor, fe audaz, la fe que se arriesga, la fe que se atreve. Vamos a necesitar poner prioridades, sacrificarnos en fe. Tendremos que salir de nuestra zona de comodidad y movernos contra nuestros miedos en fe. Saben, a todos nos gustan las historias y las películas sobre aventuras audaces, saben, rescates, misiones, escapes audaces. Nos encantan estas historias sobre decisiones audaces, donde los héroes no tienen posibilidades, pero aún así toman el riesgo, lanzan los dados y van por ello. Y nos encanta ser motivados por esas historias desafiantes y audaces. Pero ¿sabías que la cosa más audaz que puedes hacer con tu vida es vivir completamente para Jesucristo? En la actualidad, en la mayor parte del occidente, hemos quitado todo el peligro de seguir a Cristo. Hemos hecho del seguir a Cristo algo seguro y predecible. Lo hemos hecho algo inofensivo y pacífico. Lo hemos hecho insípido y aburrido. La mayoría de los cristianos tienen miedo de vivir su fe. Tienen miedo de hacer oraciones valientes. Tienen miedo de dar un testimonio valiente
Tienen miedo de defender con valentía el nombre de Jesús en su moral, en su ética, en sus relaciones y en sus prácticas de negocios. La mayoría de los cristianos mueren de miedo de hacer esas cosas. Pero sabes, donde no hay riesgo, no hay recompensa. Donde no hay fe, no hay milagros. La fe audaz es la clave para los milagros en tu vida. Y si no estás viendo milagros en tu vida, es porque no estás caminando en fe. Ahora, ¿qué es una fe audaz? Es cuando vives al borde de la fe y no en lo superficial del conformismo. Es cuando tu vida se convierte en una aventura. Sabes, tus mejores horas en la vida es cuando das esos pasos de fe, eres audaz y tomas riesgos en el nombre de Jesús. Allí es cuando estás con vida, cuando tu corazón empieza a latir, cuando aumenta tu palpitar. Pero sabes que estás haciendo lo correcto, así que te mueves en contra de tus miedos y lo haces igualmente. Es cuando aparece ese héroe en tu corazón. Y todo el mundo puede verlo. Dios quiere que seamos personas con una fe audaz, una fe que se rehúsa a esconderse, se rehúsa a ser cobarde mientras el mundo se va al infierno. Dios quiere que sigamos con valentía a nuestro Rey, Jesucristo, hacia el futuro que Él ha planeado para nosotros. Saben, a mí me gusta la trilogía del Señor de los Anillos y luego la segunda serie sobre el Hobbit. En la batalla culminante, en la trilogía del Hobbit, Thorin, quien es el rey de los enanos, le dice a su pueblo, ¿alguno de ustedes quiere seguirme por última vez? Ahora, indudablemente lo superaban en número. Pero ellos dejaron todo lo que tenían. Estos enanos lo dieron todo, estaban totalmente comprometidos y siguieron a su rey en la batalla. Así que salieron de su fortaleza y se fueron directamente hacia las filas enemigas. Y Bilbo, observando la batalla, le dice a Gandalf en la película, mira, los enanos salieron al encuentro. Y Gandalf dijo, y esta es una línea inmortal para mí. Salieron al encuentro, siguiendo a su rey. Salieron al encuentro, siguiendo a su rey. Yo me conmoví tanto al escuchar eso, que literalmente salieron lágrimas de mis ojos. Salieron al encuentro siguiendo a su rey. Y yo pensé, eso es lo que quiero hacer. Y es lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Quiere que salgamos al encuentro siguiendo a nuestro Rey Jesucristo. En la actualidad hay muchos creyentes que están escondidos del miedo, pero Dios quiere que demos un paso de fe. Quiero preguntarte, ¿qué batalla estás enfrentando ahora mismo? ¿Te está retando Dios a ser valiente en tu matrimonio? ¿Está retándote a ser valiente en el trabajo o en la escuela? ¿Está retándote a ser valiente con tus hijos? ¿Con tus amigos? ¿Con tus vecinos? ¿Estás completamente comprometido? ¿Saldrás al encuentro siguiendo a tu rey? Las próximas 6 semanas, en estas sesiones de grupos pequeños, vamos a hablar acerca de una fe audaz. El tipo de fe audaz que sigue a su rey. Hablaremos acerca de cómo tener este tipo de fe tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida juntos como iglesia. Saben, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que quiero más que cualquier otra cosa para mi vida y para tu vida y para toda la iglesia es que tengamos vidas llenas de fe que agraden a Dios, atreviéndonos y arriesgándonos, teniendo el valor de confiar en Dios más de lo que lo hace la mayoría de la gente. Entonces, durante los próximos 40 días, 6 semanas, tu fe será retada, será intensificada, será extendida y será fortalecida como nunca antes. Entonces empecemos. ¿Qué es la fe exactamente? Bien, no puedo describirlo en una sola palabra, y eso es porque la fe es como un diamante, es multifacética. De hecho, vamos a necesitar varias semanas para ver los diferentes aspectos de la fe. Vamos a ver 6 facetas diferentes de la fe que encontramos en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora, este capítulo, Hebreos capítulo 11, lo llamamos el Salón de la Fama de Dios, porque nos habla acerca de los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Ahora, quiero que escribas estas lecciones de Hebreos capítulo 11. Primero, escribe esto. La fe es creer cuando no lo veo. La fe es creer cuando no lo veo. La fe es visualizar el futuro en el presente. Es ver de antemano.
Saben, la Biblia dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Sabes? El hombre dice en la actualidad, lo creeré cuando lo vea. Pero Dios dice, no, lo tienes todo al revés. Vas a verlo cuando lo creas. Nunca en toda la historia de la humanidad ha habido un logro importante que no haya estado acompañado por la fe. Alguien tuvo que creerlo antes de que se llevara a cabo, antes de que ocurriera, antes de cumplirlo. Cuando iniciamos la iglesia Saddleback hace 35 años, en nuestro primer servicio, que llamamos el servicio de prueba, la semana antes de Pascua, nos acompañaron 60 personas y recuerdo haberles dicho en ese servicio de práctica, porque el domingo de la siguiente semana sería nuestro primer servicio en Pascua, les dije, algún día vamos a tener un terreno de al menos 50 acres en el condado de Orange. Y en ese pequeño grupo de personas, todos se rieron, e incluso yo me reí, porque ni siquiera teníamos miembros todavía. Pero aún si fue divertido decir eso, creímos que habría de ocurrir. Y ahora tenemos casi 500 acres de propiedad en diferentes lugares en el condado de Orange. Sabes, nada ocurre hasta que alguien cree que sea posible. La fe es creerlo cuando no lo veo. Número 2. Hebreos 11 nos enseña que la fe es obedecer cuando no lo entiendo. Un buen ejemplo de esto es Noé. La Biblia dice que fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Ahora piensa en esto. La Biblia dice que antes de que ocurriera el diluvio, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, que la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra como el rocío de la mañana. Así que cuando Dios dijo, Noé, quiero que construyas un arca porque habrá un diluvio, Noé dijo, ¿qué es un diluvio? Dios dijo, es cuando tienes mucha lluvia. Y Noé dijo, ¿qué es la lluvia? Él no la había visto nunca antes. Él no lo entendía. Pero porque él tenía fe, Noé obedeció. Él obedeció a pesar de que no tenía sentido y construyó ese enorme barco en medio de una tierra sin salida al mar cuando nunca había llovido. Otro ejemplo de esto es Abraham. La Biblia dice en el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Saben, creo que yo sé un poco esto que Abraham experimentó. En 1979, cuando yo estaba terminando una maestría en Fort Worth, Texas, Dios me dijo que tomara a mi esposa y a mi pequeña hija de 4 meses, que tomara un camión de mudanzas y me dirigiera a un lugar llamado el Valle de Saddleback, en el condado de Orange, California. Escucha esto. Yo tenía 25 años. Nunca había pastoreado una iglesia. No conocía a una sola persona en el Valle de Saddleback. No teníamos dinero y no teníamos un lugar donde vivir. Pero Dios dijo, vayan. Así que lo hicimos. Lo hicimos aun si no tenía sentido. Y quiero que entiendas que esta iglesia no fue fundada basada en un gran plan maestro, o con un gran esquema, o con grandes fondos, o que todo fue financiado de antemano, porque no fue así. Esta iglesia fue fundada a partir de un acto de fe. Dios dijo, ve, y así lo hice. Y me alegra haberlo hecho. Pienso en todas las bendiciones que me hubiera perdido si no hubiera obedecido a Dios. Todas las cosas que no hubieran ocurrido, toda la gente que no iría al cielo, todos los cambios y ministerios y programas. La fe es creerlo cuando no lo veo y la fe es obedecer cuando no lo entiendo. Número 3. Hebreos 11 nos enseña que la fe es dar cuando no tengo. ¿Sabías que la fe y el dar van de la mano? ¿Sabías que Dios utiliza tus finanzas para probar tu fe? ¿Has tenido que decidir alguna vez entre diezmar y pagar una cuenta? Eso es una prueba. Dios dice, ¿a quién vas a poner primero? Ahora hay 2 formas en que tú y yo podemos dar. Podemos dar por miedo o podemos dar por fe. Dar por miedo es cuando ves tu cuenta bancaria y ves tu ingreso y dices, ¿cuánto puedo permitirme dar? ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo razonable? Pero dar por fe es cuando dices, Dios, ¿qué quieres dar a través de mí?
con cuánto quieres que confíe en ti. La Biblia dice, acerca de Abel y acerca de su ofrenda, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Observa, por la fe, Dios aprobó sus ofrendas. Saben, Abel no hizo nada más que dar su ofrenda por fe. Y la ofrenda de Abel, que ganó la aprobación de Dios, fue hecha por fe. No fue la cantidad de su ofrenda, fue la actitud que había detrás. Él la dio en fe. ¿Sabes? Una cosa es dar cuando tienes de sobra, pero otra cosa es dar cuando no sabes de dónde va a venir. Y eso es dar por fe. Alguna gente dice, Dios, dame tú primero y luego yo voy a darte, pero eso no es fe. La fe es dar de antemano. Es como plantar una semilla y luego esperar la cosecha. La fe es dar cuando no tengo. Es una de las definiciones de fe. Número 4. Hebreos 11 nos enseña que la fe es persistir cuando quieres darte por vencido. Persistir cuando quiero darme por vencido. La fe puede soportar. Es diligente, es determinante, es persistente. Saben, eso es todo lo opuesto de lo que nos dice nuestra cultura. En la actualidad nuestra cultura nos dice, basa tus decisiones en cómo te sientes. Si se siente bien, hazlo. Vive por emociones. Y, saben, como resultado, terminamos siendo manipulados por nuestro estado de ánimo. Pero la gente madura vive por sus compromisos, no por sus emociones. La clave del éxito no es hacer solo lo que te da la gana. Todo el mundo puede hacer eso. Esa es una fórmula para el fracaso. La clave del éxito es hacer lo que la mayoría de la gente no tiene ganas de hacer para nada. Es estar dispuesto a hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer. ¿Sabes? No te conviertes en un atleta olímpico entrenando solo cuando te da la gana. No te conviertes en un maestro de música entrenando solo cuando te da la gana. No aprendes a tener una fe audaz obedeciendo a Dios solamente cuando te da la gana. La fe es ser persistente. Es hacer lo correcto, incluso cuando quieres darte por vencido. ¿Cómo desarrollas esa clase de perseverancia? Bien, la Biblia nos lo dice en Hebreos capítulo 11. En el verso 27 habla acerca de la perseverancia de Moisés. Y nos dice, por fe, Moisés dejó la tierra de Egipto, sin miedo al enojo del rey. Está hablando acerca de Faraón. Y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Ahora, mira la última frase en este versículo. Dice esto. Se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Esa es la clave para persistir en la fe. Es aquello en lo que te enfocas. Mantén tu mirada en Dios. No puedes ver a Dios, pero mantén tu mirada enfocada en Él. Enfoca en Él toda tu atención. Hay un viejo dicho que dice, si ves tu problema, estarás angustiado. Si te enfocas en Él, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, tendrás descanso. Todo se trata de en qué tienes puestos tus ojos, tu enfoque. Ahora, hay dos facetas más de la fe que quiero que consideres de Hebreos 11. Esta es la siguiente. Fe es agradecer a Dios antes de recibir. Agradecer a Dios antes de recibir. Ahora, un buen ejemplo de esto es la historia de Josué. En Hebreos capítulo 11, verso 30 dice esto. Por la fe, cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Recuerdas esta historia? Los israelitas habían marchado en silencio alrededor de los muros de Jericó, la ciudad más fortificada en el mundo en aquel entonces, durante 6 días. Y el séptimo día marcharon alrededor 7 veces y dieron un fuerte grito de alabanza al Señor por la victoria que estaba a punto de darles. En otras palabras, le estaban agradeciendo a Dios antes de recibir la respuesta a sus oraciones. Le agradecieron a Dios de antemano durante días y días. Le agradecieron a Dios de antemano por haber entregado la ciudad en sus manos. Y entonces cayeron las murallas. Ahora sígueme en esto. Si tú esperas hasta que una oración ha sido contestada para agradecerle a Dios, eso es gratitud. Eso es acción de gracias. Pero eso no es fe. Gratitud es decirle, gracias Dios por lo que has hecho. Pero la fe es agradecerle a Dios de antemano. Lo diré nuevamente. La fe es agradecerle a Dios de antemano por lo que tú crees que Él va a hacer. Le agradeces de que la respuesta ya está en camino, incluso antes de que la veas.
La fe significa que si Dios te dice que sigas a Moby Dick en un bote de remos, será mejor que te pongas cómodo. Ahora, número 6. La fe es confiar aun si no lo recibo. La fe es confiar en Dios aun si no lo recibo, aun si no recibo la respuesta a mi oración. Ahora, permíteme decirte dos verdades acerca de Dios. Primero, Dios escucha y responde cada oración que haces. Número 2. Dios no siempre responde de la forma que tú quieres que responda. ¿Te has dado cuenta de que es así? Claro que sí. Algunas veces, la respuesta de Dios es sí a tu oración. Algunas veces la respuesta de Dios es no. Y algunas veces la respuesta de Dios es, debes estar bromeando. Y algunas veces la respuesta de Dios es, todavía no. Y algunas veces la respuesta de Dios es, tengo una mejor idea. ¿Acaso un padre le da a su hijo todo lo que su hijo le pide? Claro que no. Algunas veces no estarías amando a tu hijo si le dieras aquello que te pide con tanta insistencia. Y Dios tampoco te da todo aquello que le pides. ¿Por qué? ¿Es porque no te ama? Claro que no. Es porque te ama. Es porque Él sabe lo que es mejor para ti. Dios no es una máquina expendedora, donde pones una oración y te da todo lo que quieres. Una máquina expendedora puede darte cosas que pueden matarte. Dios dice, yo voy a suplir todas tus necesidades. Él dice eso en Filipenses, pero no dice, voy a suplir todas tus codicias. Y hay una gran diferencia, una enorme diferencia. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando Dios dice que no? ¿Acaso te enojas con Él? ¿O empiezas a lamentarte? ¿O solo confías en que Él hará lo que es mejor para ti? Algunas veces oramos para que Dios quite alguna dificultad o algún problema sabes, alguna clase de presión en nuestra vida, y en lugar de llevársela, Dios te da la fuerza para atravesar ese problema. ¿Y por qué hace eso Dios? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Está más interesado en hacerte un hombre santo que en hacerte feliz. Si Dios se llevara todos tus problemas, serías un niño malcriado. Pero Dios quiere que tengas carácter, quiere que tengas fuerza, quiere que tengas madurez. Así que te deja atravesar estos tiempos difíciles y luego te da la habilidad para manejarlo en lugar de quitarlo. Ahora, este Salón de la Fama de hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11 termina con una lista de personas que no recibieron aquello que pidieron en oración. De hecho, muchos de ellos sufrieron por su fe. Tuvieron muertes violentas. Dice que algunos los torturaron, algunos los azotaron, algunos los pusieron en prisión. La Biblia dice que algunos de estos héroes de la fe fueron apedreados o cortados a la mitad. La Biblia nos dice que algunos fueron indigentes, fueron muy pobres, fueron perseguidos, fueron maltratados. Y la Biblia dice esto, y cito, el mundo no merecía gente así. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Saben, hay más de 7,000 promesas en la Biblia y hablaremos acerca de ello más adelante. Pero Dios no tiene que cumplirlas todas en esta vida. Él tiene toda la eternidad para cumplirlas. Vivir por fe no te exime de los problemas. Si no, pregúntale a los cristianos viviendo en el Medio Oriente o en el norte de África o en algunas partes de Asia, que están sufriendo persecución o incluso muerte ahora mismo. ¿Están sufriendo porque no tienen fe? Absolutamente no. La Biblia dice que son héroes de la fe. Cualquiera puede confiar en Dios cuando todo va bien. Cualquiera puede dar cuando tiene dinero extra para dar. Pero ¿qué hay de cuando no tienes para dar? Cualquiera puede persistir cuando la vida es fácil. Y luego cualquiera puede creer cuando la respuesta está justo allí, enfrente de ellos. Pero la verdadera fe, la fe real, la fe audaz, la fe que arriesga, se crea en los valles de la vida. Y algunas veces es confiar en Dios cuando no recibo lo que pedí. Entonces, ¿cómo construye Dios nuestra fe? Bien, lo hace de dos maneras. Primero, Él construye tu fe a través de su palabra. La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso se encuentra en Romanos. Así que cuanto más profundizas en este libro, la Biblia, cuanto más profundizas en él, más va a crecer tu fe. Ese es el porqué en esta serie todos vamos a
memorizar un versículo bíblico cada semana en este estudio, atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón. Y el versículo de esta semana es el verso con que iniciamos. Mateo 2, 29. Vamos a leerlo en voz alta y en tu grupo pequeño, todos juntos, leamos esto que aparece en la pantalla. Se hará con ustedes conforme a su fe. Mateo 9, 29. Ahora es muy importante memorizar la referencia, es decir, dónde se encuentra el versículo en la Biblia, así que leámoslo de nuevo. Se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Y dónde se encuentra eso? Mateo 9, 29. Ahora, a lo largo de la serie, si puedes memorizar los 6 versículos bíblicos, en las próximas 6 sesiones que tendremos, tu fe será más profunda y más fuerte, porque recuerda, la fe viene de oír la palabra de Dios. La otra forma, la segunda manera en que Dios edifica tu fe, es a través de las pruebas y las tribulaciones. Primera de Pedro 1:7 dice esto: tales dificultades que estás atravesando serán una gran prueba de su fe. Así que la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Puede ser que algunos de ustedes que están viendo esto ahora mismo están listos para renunciar. Quieren rendirse, no lo sé, tal vez en su matrimonio o con sus hijos, en tu sueño o tu carrera. Tal vez quieres rendirte en tu educación. Algunos creen que sus finanzas ya no tienen esperanza. Creen que su futuro no tiene esperanza. Y dicen, ¿sabes qué? Las cosas nunca van a cambiar. Esto nunca va a mejorar. Pero yo creo que Dios quiere decirte, resiste. Llénate de valor. No te rindas. Aférrate a tus convicciones. Sé fiel a tus compromisos. Sigue creyendo, aun cuando no lo veas. Y sigue obedeciendo cuando no lo entiendas. Y sigue dando cuando no lo tengas. Y sigue persistiendo cuando quieras darte por vencido. Y sigue agradeciendo a Dios antes de recibirlo. Y sigue confiando en Dios, aun si no lo recibes. Si tú trabajas en estas 6 áreas de tu fe, de las que acabo de enseñarte el día de hoy, Dios hará un camino y Él te ayudará a atravesar la prueba difícil que estás atravesando en la vida. Quiero pedirte que hagas un compromiso. Y el compromiso es que en las próximas 6 semanas que tendremos juntos, vas a asistir a todos los servicios de fin de semana en la iglesia durante esta campaña, y vas a asistir a todas las reuniones de tu grupo pequeño, y vas a leer los devocionales diarios en tu guía de estudio, y que vas a aplicar esas lecciones en tu vida en formas prácticas. Si haces eso, quiero que te comprometas con Dios en tu corazón ahora mismo. Así que vamos a orar. Por favor, inclinen su rostro. Y con tu rostro inclinado, solo di algo como esto. Querido Dios, yo sé que sin fe es imposible agradarte. Solamente di eso. Yo sé que sin fe es imposible agradarte. Quiero desarrollar una fe más valiente, una fe audaz. Así que comprometo mi vida en los próximos 40 días a conocerte a ti y a tu palabra y crecer en fe. Ayúdame a salir al encuentro siguiéndote, mi Rey. Ayúdame a crecer en mi fe. Ahora vamos a ser específicos. Ora esto en tu corazón. Querido Dios, ayúdame a creer cuando no lo veo. Ayúdame a obedecer cuando no lo entiendo. Ayúdame a dar y a ser generoso cuando no tengo. Ayúdame a persistir cuando no tengo ganas y quiero darme por vencido. Y ayúdame a agradecerte antes de recibirlo. Y querido Dios, ayúdame a confiar en ti, aun si no lo recibo. Yo sé, amado Señor, que tú quieres lo mejor para mí. Y quiero seguirte con todo mi corazón. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de que vayan a su tiempo de diálogo, a su tiempo de grupo, quiero mencionar 2 cosas. Primero, quiero pedirte que pienses en esta pregunta. ¿A quién conoces que necesita ser parte de este estudio?
No es demasiado tarde para invitarlos a tu grupo pequeño. ¿A quién conoces que su fe necesita ser fortalecida? ¿Por qué no le pides que te acompañe esta próxima semana en tu grupo pequeño? Siempre hay espacio para uno más. Y esto es lo segundo. Los últimos 35 años de la iglesia Saddleback, yo creo que han sido una preparación para lo que está por venir. Y al final de esta campaña, voy a pedirte que te unas conmigo en un paso de fe audaz para la gloria de Dios. Vamos a hacer algo que yo llamo compromisos de fe audaz. Con nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra reputación, vamos a dar una ofrenda de fe audaz. Será el paso más grande de fe que hayamos dado juntos como Iglesia Saddleback para cambiar el mundo, nuestras propias vidas y hacer una diferencia para la gloria global de Dios. Y juntos vamos a construir espacios para multiplicar líderes locales y globales de forma exponencial. Y juntos, Saddleback estará levantando más líderes que ninguna otra iglesia en la historia. Dirás, ¿cómo puedes decir eso? Porque sé lo que Dios ha hecho en el pasado. Y sé lo que Dios quiere hacer en el futuro. Y el mismo Dios que nos ayudó una y otra vez a tomar riesgos, y luego lo vimos moverse en formas que nos dejaron sin palabras, Él lo hará nuevamente. Vas a escuchar más acerca de estos pasos de fe en las semanas por venir. Pero quiero que sepas que, como tu pastor, estaré orando por ti y le daré gracias a Dios por ti. Dios te bendiga. Gracias por unirte a un grupo pequeño y que tengan un gran tiempo de diálogo.